El jardinero de 23 años me hizo esto mientras yo estaba sentada en el sofá del patio. Le fui infiel a mi marido. Era una tarde tranquila. El sol brillaba sobre el jardín, y el aire estaba lleno de ese dulce olor a primavera que normalmente me traía paz. Estaba sentada en el sofá del patio, dejando que el momento me envolviera. Sin embargo, dentro de mí no había paz, solo un vacío que se había instalado hacía mucho tiempo. Las cosas con mi esposo no eran lo que solían ser, la conexión, las risas, las largas conversaciones. Todo parecía perdido en la rutina y la distancia emocional. En ese momento entró a escena él, el jardinero. Solo tenía 23 años, pero irradiaba una energía cálida, llena de vida, que contrastaba con mi monotonía. Lo observé silenciosamente mientras trabajaba, y no pude evitar compararlo con mi realidad. De repente, como buscando rellenar el silencio, le hablé. Algo simple, una pregunta sobre las plantas, algo que iniciara una conversación. Me respondió con una sonrisa y en pocos minutos, ese intercambio casual se transformó en algo más profundo. Hablábamos sobre temas triviales, pero había algo en su manera de escuchar. Sentí, aunque solo fuera por un momento, que alguien realmente me veía, que alguien estaba interesado en mí más allá de las palabras. En esas breves conversaciones, él parecía notar cosas que mi esposo había empezado a ignorar hace tiempo. Y ese detalle, esa forma sencilla en la que me hizo sentir importante, comenzó a despertar emociones que no había sentido en años. Mientras hablábamos, me di cuenta de algo extraño. No era solo gratitud por la atención recibida. Había algo más, algo que me desconcertaba. La manera en que nuestras miradas se cruzaban, los silencios prolongados que llevaban consigo un peso invisible, y ese leve cosquilleo que no podía ignorar. Traté de apartar esos pensamientos. Solo es el jardinero, me repetía, pero en el fondo sabía que no era tan simple. Él representaba todo lo que sentía que me faltaba, frescura, interés genuino, y algo que no podía definir con claridad, alegría tal vez. De pronto pasó algo que nunca planeé. En medio de la charla, un gesto, una mirada, algo tan minúsculo, pero tan grande al mismo tiempo, nos llevó a acercarnos de una manera que rompía todas las reglas. Por un instante mis pensamientos nublados quedaron a un lado, y aquel vacío que cargaba dentro de mí se llenó por completo, pero no con felicidad, sino con confusión. Todo ocurrió tan rápido y sin embargo cada segundo quedó grabado como un tatuaje en mi memoria. Esa línea que jamás pensé cruzar se borró en un solo instante. El peso de mis emociones me llevó a un rincón desconocido de mi propia alma. Al terminar ese momento, algo se rompió dentro de mí. Me quedé sentada en el mismo sofá, pero ya no me sentía la misma. ¿Qué he hecho?, me repetía una y otra vez. Empecé a sentir un nudo en el pecho. Por primera vez en años, alguien me había hecho sentir realmente viva, pero no de la manera correcta. Con cada segundo que pasaba, la culpa se hacía más grande, como una sombra que no podía sacudir. Era como si hubiera traicionado no solo a mi esposo, sino también a mí misma. Esa persona que juró amor y fidelidad, incluso cuando las cosas eran difíciles, ¿a dónde se había ido? Me sentí pequeña, rota y llena de arrepentimiento. No podía evitar preguntarme por qué. ¿Por qué traicioné a mi esposo de esta manera? Mientras escarbaba en mis pensamientos, las respuestas comenzaron a surgir. La verdad era que esto no se trataba del jardinero, ni siquiera del momento en sí. Era la consecuencia inevitable de años de sentimientos reprimidos, de sentirme sola incluso estando acompañada. Recordé las veces que intenté conectar con mi esposo y solo encontré indiferencia o distracción. Las conversaciones inconclusas, las noches en las que me dormí deseando un poco de calidez o cariño. El acto de infidelidad no era justificado, pero comenzaba a entender que era un grito desesperado, una búsqueda de algo que me había faltado por tanto tiempo. A medida que reflexionaba, el miedo comenzó a invadirme. ¿Y si alguien se daba cuenta? ¿Y si mi esposo descubría lo que hice? El solo pensamiento de perderlo me partía el alma, aunque nuestro vínculo ya estuviera fracturado. Me aterrorizaba la idea de destruir lo que quedaba de nuestro matrimonio, a pesar de que en ese instante me sentía incapaz de mirarlo a los ojos. El peso de mis acciones se convirtió en una carga constante.
Día tras día luchaba con la culpa y el miedo, como una tormenta que no daba tregua. Todavía podía oír su risa en mi mente, pero ya no la sentía como algo dulce, ahora era un recordatorio de todo lo que había puesto en riesgo. Lentamente comencé a analizar qué nos había llevado a este punto. No siempre fue así, ¿sabes? Mi esposo y yo solíamos ser felices. Éramos amigos antes de ser pareja, cómplices en todo. Pero con el tiempo, las responsabilidades, el trabajo, las preocupaciones, todo eso nos fue alejando. Nos fuimos olvidando de qué significaba amar y cuidar al otro. Entonces empecé a preguntarme, ¿y yo? ¿Qué hice o dejé de hacer para contribuir a esa desconexión? Me di cuenta de que no había culpables únicos. Ambos, de alguna manera, habíamos dejado que nuestro matrimonio se desmoronara poco a poco sin pelear por él. Sin justificar mis acciones, comencé a darme cuenta de que mi infidelidad no era solo un error, sino una señal de alarma. Había algo muy roto dentro de mí, algo que necesitaba reparar no solo en mi matrimonio, sino también en mi manera de amar y ser amada. Aprendí que ignorar los problemas no hace que desaparezcan, solo los agrava. Aprendí también que hay decisiones que no tienen marcha atrás, pero sí aprendizajes que podemos sacar de ellas. Y lo más importante, entendí que antes de buscar afuera lo que nos falta, debemos abrirnos y expresarlo a quienes amamos. Hoy, mientras comparto esta historia, quiero dirigirme a ti que me estás escuchando. Sé que no soy la única que ha sentido el profundo vacío de una relación rota y que ha intentado llenarlo de la manera incorrecta. Pero déjame decirte algo, por más vacío que te sientas, la infidelidad nunca será la respuesta. Si hay algo que aprendí de todo esto, es la importancia de hablar, de expresar cómo nos sentimos antes de que las cosas lleguen a un punto sin retorno. La comunicación, aunque sea incómoda, es lo que mantiene vivas las relaciones. Si alguna vez te has sentido solo, frustrado o ignorado, no tengas miedo de abrir tu corazón. Aunque mi historia está llena de errores, no quiero quedarme en la culpa. Quiero poder redimirme no solo con mi esposo si él decide perdonarme, sino también conmigo misma. Sé que será un camino largo, pero estoy dispuesta a recorrerlo. Finalmente, espero que mi historia sirva como un recordatorio para aquellos que están en relaciones que se sienten fracturadas. No esperes a que el vacío te consuma, lucha, habla y sobre todo, nunca dejes de intentar amar con todo tu ser. Gracias por escuchar mi historia.